Clase número 30. Bueno, voy a hablar un poco de las características que tiene cada tierra local o cada punto del mapa en el que puede haber nacido pues una persona. Porque, bueno, este es todo un tema. De hecho, parte del mismo ya lo rocé por la superficie, pues hace un tiempo, en alguno de los vídeos en los que hablaba de la reparación de puntos del mapa o de los espíritus de la naturaleza que se podía uno encontrar en algún lugar. He creado una lista de reproducción que se llama Tierra, y ahí he ido subiendo los vídeos viejos en los que sale este tema, y voy a ir subiendo los de esta temporada de clases que tratan acerca de la Tierra, ¿vale? Pero bueno, voy a volver sobre este tema, porque claro, uno puede preguntarse ¿cómo saber qué características, qué dones o qué potenciales o con qué influencias prioritarias marca una tierra a las personas que nacen en ella? Pues porque claro, pues hay personas que pueden de algún modo conectar fácilmente con, digamos, la energía o con las entidades o con los seres, con las cosas, las fuerzas sagradas. Pero hay otras personas que no es que no estén conectadas, pero les cuesta sentir o no tienen tanta facilidad para notar o discernir estas cosas. Entonces, bueno, yo voy a dar unas pistas, porque claro, hablar en general es prácticamente imposible, ya que hay infinidad de tierras, infinidad de casos y también hay infinidad de personas. Y entonces lo primero que hay que decir es que lo que resulta de la combinación entre un punto del mapa y una persona es único para cada caso. Porque la tierra local, es decir, esa zona del paisaje, ya de por sí tiene una serie de fuerzas variadas, ¿vale? Que las voy a comentar. Voy a comentar las más importantes. Así que es como decir, no es que un punto del mapa o una tierra local sea una sola cosa y ya está, sino que, digamos, es como un paisaje que tiene un conjunto. Es un ecosistema, literalmente. Y luego, la persona que nace allí también es muy particular. Por ejemplo, pues he dicho, ¿no? Pues que es importante un sitio donde naces porque es donde se abre la puerta energética a través de la cual tu alma baja a este plano, a través de tu madre. Pero claro, cualquier persona puede saber, porque lo puede mirar en su propia familia o en otras, que ni siquiera todos los hijos de una madre son igual, y una misma madre puede cambiar y dar un trato diferente a los diferentes hijos, porque cada uno le suscita emociones diferentes, o porque una es madre en un momento de su vida y este momento puede cambiar, de manera que las madres que han tenido varios hijos pues son de una manera con el primero, de una manera con el segundo, etcétera. Pues porque ellas mismas están en cambio, su propia edad cambia, a veces sus circunstancias cambian. En fin, que esto es todo un mundo. Y es de la combinación entre esa díada de madre e hijo y tierra local que surge la impronta o la influencia, la marca que esa alma va a traer al mundo. Me explico. Por lo tanto, bueno, aquí esto quedaría para un estudio, realmente, daría para sentarse tranquilamente y empezar a hacer una especie de prospección, un estudio de días, O sea, de decir, bueno, vamos a iniciar el proceso de revisar dónde has nacido. Entonces esto puede servir también de respuesta a una persona que me preguntó ayer en la sección de comentarios cómo conectar con la energía de la tierra donde uno había nacido, estuviera viviendo en ella o no. Bueno, pero en este caso estaba viviendo en ella. Digo, bueno, pues lo que voy a decir, o sea, lo que estoy diciendo es parte de esta explicación o de esta información. Hay que sentarse. Uno se sienta cómodamente,
Pues si quieres sobre la mesa con papel y bolígrafo o donde sea, en un sofá con el móvil para apuntar en el bloc de notas, lo que sea. Uno se sienta cómodamente y dice, vale, voy a iniciar un pequeño proceso, pequeño o grande, pero bueno, dependerá del caso, en el que voy a dedicar todos estos días un ratito de mi vida, un ratito de mi tiempo a pensar en la circunstancia de mi nacimiento. Y en esta ecuación en la que se combina punto del mapa o lugar del paisaje donde nací, mi madre, tal cual era y estaba en el momento en el que me tuvo, y yo misma. Entonces, bueno, aquí es que entra, pues como digo, de todo. Entra hasta cómo te parió tu madre, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Por ejemplo, a ver, es que no sabría ni por dónde empezar, porque claro, es que yo viví este proceso, lo empecé a vivir cuando me fui de la ciudad y recibí este llamado a viajar físicamente al lugar donde había nacido, y allí se inició algo y empecé a seguir, digamos, a aprender, a tratar de comunicarme más y mejor con la tierra y a seguir sus consejos. Bueno, pero es que además pues esto no se detuvo nunca. Y cíclicamente pues he vivido etapas de revisar toda la cuestión de mi nacimiento y del lugar de mi nacimiento. Y cada vez que he estado en un trance de cambio, en un salto, por así decirlo, de evolución de mi alma o de metamorfosis, porque me gusta mucho el concepto de la metamorfosis, tal y como se refleja en el libro que escribí hace años, Santa Materia, la metamorfosis del alma. Bueno, entonces cada vez que he estado en un momento de estos de ir hacia un salto a una metamorfosis, siempre vuelve a aparecer el tema de dónde nací. Y se va revisando en diferentes capas de profundidad y es un campo bastante inagotable, pues porque, como ya he dicho, es un ecosistema, no es que un punto del mapa sea una sola cosa. Y luego pues hay diferentes capas también en relación a mi madre, porque la he ido conociendo con los años, me he ido asomando también a la profundidad de mi madre y de su historia, de sus complejidades, y la de mi propia vida, la de mi propia alma. Así que en realidad esta ecuación combina tres cosas, ¿vale? El paisaje o ecosistema, punto del mapa en el que naciste. Tu madre, porque tu madre es de algún modo la puerta a través de la cual entras en este espacio, y tú misma. Alguien me preguntará por el padre. Bueno, sí, el padre también tiene una influencia, por supuesto, pero en el momento del parto, por quien quedamos verdaderamente marcados es por la madre. También la gestación, prioritariamente el peso se lo lleva la madre, y esto es innegable. O sea, claro que sí, el padre tiene una importancia, pero bueno, tal vez en otro momento hable de las improntas del padre y tal. Ok. De hecho, pues bueno, simplemente en la clase anterior, en la clase número 29, cuando he dicho que yo lloraba de niña y que todo mal, y que no dormía por las noches, y que estaba inquieta, y que recibía ataques nocturnos y terrores nocturnos en el lugar donde viví, que era la tierra de mi madre. Luego mi familia se trasladó a la provincia de León, que es la tierra de mi padre, y allí las cosas me fueron bien. Y entonces, bueno, pues puedo decir así, solo pues por responder a esa pregunta que alguien pueda formular sobre el padre, que la influencia del padre es determinante en mi vida, porque siempre me ha aportado fuerza y, bueno, una cosa muy sanadora. O sea, yo siempre he recurrido a toda la herencia ancestral y de la naturaleza que viene a través de las raíces de mi padre para salir adelante y para sacar adelante inclusive los desafíos de mis iniciaciones espirituales y todo. Así que bueno, tengo una combinación, agradezco las dos cosas, pero quiero decir, yo no sé qué habría hecho sin mi padre, sin toda la energía sagrada además que viene a través de mi padre, me explico. Pero bueno, pues eso llegó después. Yo de entrada nací donde nací y me las tuve que ver con el que me las tuve que ver.
Y bueno, pues yo qué sé, pueden darse casos de todos los tipos, puede haber gente para la cual sea lo inverso, puede ser que haya personas que tengan una vivencia maravillosa en la tierra de su madre y con la familia de su madre y pues al revés, la familia del padre no les haya traído más que quebraderos de cabeza y sufrimiento y que la tierra de su padre pues sea un horror o ni la conozca, ¿me explico? En fin, puede haber casos tantos como personas. Pero bueno, voy a retomar el hilo de lo que estaba diciendo al inicio. Y es que, bueno, en una tierra, en un punto del mapa, hay una serie de energías dominantes. Es un ecosistema, como ya he dicho, pero las energías que marcan más ese lugar son también una especie de combinación. Tienen que ver con dos factores, el factor de la naturaleza salvaje y el factor de la humanidad que ha vivido allí. Son las dos cosas que más nos marcan. Puede haber más cosas, puede haber más. Bueno, si uno se pone, bueno, en plan minucioso puede encontrar más, pero lo más importante es los elementos prioritarios de la naturaleza salvaje con sus propios guardianes espirituales que los tienen, y todo el asunto de la naturaleza humana, o sea, los seres humanos que están viviendo allí y que han vivido allí. Que como digo, esto ya lo mencioné en alguno de los vídeos del pasado, o sea, en un lugar te vas a encontrar con una fuerte influencia, por ejemplo, de los muertos que hay en ese lugar. Sobre todo si ha habido algunos con fuerte poder e influencia que no se han retirado de este plano porque siguen queriendo gobernar. Sobre esto pues le dediqué un vídeo, creo, y todo, Y creo, bueno, luego lo enlazaré en la parte explicativa por si alguien quiere volver sobre ese tema. Pero sí, el tema de los muertos es súper importante cuando estás pensando qué influencia prioritaria hay en un lugar, porque los muertos son tantos y algunos están tan agarrados en el territorio que llegan a tener más poder que los vivos, aunque la gente piense que no, porque de hecho la triste circunstancia es que muchos vivos no piensan ellos, son pensados por los muertos. O sea, muchos vivos están demasiado influidos por los muertos, no se dan ni cuenta. Porque bueno, tú incluso puedes estar influida por muertos, pero darte cuenta y tener pues como un debate con esto y tratar de permanecer en tu centro a pesar de todo, ¿no? Pero mucha gente no se da cuenta y lo único que hace es ser como una especie de vasija vacía para los muertos y repetir como un eco las voces de los muertos que fueron en un lugar. O sea, darles como una nueva presencia en un lugar. Darles voz, darles presencia, darles expresión emocional, ideológica y de todo. Y esa persona o esas personas muchas veces no se dan ni cuenta. Así que sí, los muertos que acumula un lugar son muy importantes. Sobre todo y más en sociedades donde no se hace trabajo con los muertos traumados o con los muertos que no transitan y donde hay unas tremendas acumulaciones de energía de muertos sin procesar, sin transitar, en fin. El más allá es muy pesado en algunas zonas. Donde yo nací, el más allá era pesadísimo. Cuando yo hablaba de tierras de aluvión y de cienos y de barros, he de aclarar que no es que tenga nada en contra del cieno natural, del pozo que dejan los ríos de manera natural. Me estaba refiriendo a cosas corrompidas de otro tipo, a las aguas emocionales de cosas que llevan que no. O sea, sitios con muertos, o sea, pues un río con cadáveres flotantes, que esto no está ni enterrado, cadáveres por todas partes, cosas sin procesar, sin ordenar. Es decir, me estaba refiriendo a eso. Porque un río puede dejar pozos beneficiosos y fértiles, y eso es maravilloso, pero un río también puede venir contaminado y dejar cienos y lodos tóxicos y cosas que no están bien, basura, podredumbre insana. Y eso es a lo que yo me estaba refiriendo. Ríos que huelen mal, zonas del paisaje que huelen mal, que huelen a cloaca, a excrementos.
a podredumbre, a cripta. El olor a cripta, por ejemplo, es uno de los olores típicos que yo noto en un lugar cuando sé que allí hay muertos que no se han ido y que están atrincherados en algún lugar. O sea, trabajando desde las sombras, desde lo subterráneo. Ese olor entre agrio y, no sé, moho descompuesto, cerrado, insano, sin aire, cadáver. En fin, esas cosas. Olor a sepulcro, no sé cómo decir. Son unos olores que a veces cuando tienes cierta capacidad sensitiva los hueles incluso aunque no haya nada físico que esté ahí. Pero te llegan porque tu mente te lo traduce, o sea, te traduce en forma de olor lo que le está llegando en la energía, me explico. Entonces el tema de los muertos es muy importante en una ciudad. Tú, si quieres saber uno de los factores de la ecuación, es observa qué muertos hay en tu ciudad, qué historia ha tenido, o sea, qué pueblos han dominado el relato de esa historia. O sea, quién estuvo allí viviendo, quién pasó. Bueno, la historia puede ser larga y compleja. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay influencias en la luz. Pues esas personas o personajes que tienen monumentos en las ciudades, que están reconocidas, que tienen nombres en las calles, que todo el mundo se acuerda de ellos. Y luego hay influencias en la sombra. Pues son esas personas de las que nadie se acuerda ni se quiere acordar, las víctimas que no ha sepultado nadie, las cosas que se han querido tapar, los que han sido sacados de su lugar o exterminados o tal para que vinieran los nuevos ocupantes, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos influencias están en casi todos los lugares, o en muchos de ellos, por lo menos. Sobre todo si hablamos de ciudades. En los pueblos pequeños y en los lugares que están cerca de la naturaleza, bueno, la cosa puede ser menor, porque han estado habitados por menos diversidad, pero dependerá, claro, hay zonas y zonas. Yo, por ejemplo, ahora vivo en un pueblo donde hay muchos muertos, pero casi todos son bastante homogéneos. Son pues porque este pueblo ha vivido mucha despoblación, se ha ido quedando vacío y hay muchos muertos de estos siglos, pero que no están, no son muy diferentes a los vecinos vivos, me explico. Y luego ya damos un salto y sí, la influencia de los muertos de la época prerromana, de los astures, es muy dominante aquí. Pues fueron pueblos masacrados por los romanos, tal y cual. Bueno, esa influencia es muy dominante, pero también me he encontrado con los primeros pobladores de este lugar que son muy anteriores a los astures, que no tienen nada que ver, y esos tardé tiempo en sentirlos, o sea, no los estaba buscando, pero se me presentaron hace unos años y al final son, la influencia humana que está en la raíz y que ejerce también un cuidado por este lugar. Y tiene una marca aquí, aunque la mayor parte de gente ni se la imagina, ni la nota, ni lo sabe. Pero claro, estoy viviendo en un sitio que, entre comillas, es simple. Es simple porque está en un margen del paisaje, cerca de lo salvaje. Aquí se terminan las carreteras y no se puede ni comparar con una gran ciudad de España, de estas que han pasado absolutamente todos los pueblos que han entrado en la península ibérica desde tiempo inmemorial. Hay ciudades que tienen una historia compleja, larguísima, o sea, de milenios, estoy hablando de milenios, porque claro, si me escucha alguien de otro continente, qué sé yo, en América, tienen ahí mucho pozo normalmente de los indígenas, pero cuando hablamos de cosas así, tipo conquista, tienen que pensar en la conquista española o de otros pueblos, ¿no? Pero eso es muy reciente en la historia. ¿Dónde vas a parar? Eso es del siglo XV, XVI. En cambio, en la península ibérica, Dios mío, las conquistas. Mira a los romanos hace 2000 años y antes no sé qué. Bueno, en fin. O sea, aquí tenemos una historia mucho más antigua y aquí las criptas de los muertos pueden ser bastante más profundas, por así decirlo. Esto no se resume tan fácilmente. Así que depende mucho de dónde vivas. Pero sí, habría un estudio a hacer, o sea, una observación. Uno debería sentarse y decir, ¿qué es lo que me llega? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué sensaciones me produce pensar en tales y cuales colectivos que vivieron en esa zona del mapa? Y entonces lo puedes poner ahí en un apartado de la página, ¿vale?
porque no va a ser la única influencia, pero eso estará ahí. Entonces luego pues uno debe pensar o enfocarse en los elementos de la naturaleza salvaje. Los elementos de la naturaleza salvaje son los elementos que prioritariamente dominan un paisaje, que suelen ser montañas o cimas, colinas, lugares elevados, y luego pues los elementos de agua, si es que los hay. Por ejemplo, en este caso, la ciudad donde yo nací está muy claramente dominada por un río importante. Pues ese elemento tiene una impronta dominante. En términos chamánicos, uno debería comunicarse con el espíritu del río, debería enviarle un saludo, debería reconocerlo, porque además, si tu madre vivió en un lugar tan dominado por un río, pues probablemente bebió de esa agua, y esa agua es la que te gestó. O sea, a través del agua que tu madre bebía, llegó eso al líquido amniótico. Y yo, por ejemplo, pues esto es una cosa que me llegó en sueños muy hermosa en su momento. Me llegó una comunicación de parte de los ríos que habían desembocado, o sea, que habían estado nutriendo mi embarazo y mi infancia primera. No era solamente el río que pasaba por la ciudad, sino sus afluentes desde las montañas, desde los Pirineos nada menos. Me llegó toda una conexión con los Pirineos, bellísima, maravillosa. Me llegó una conexión con los picos de los Pirineos de los cuales salían los ríos. Me llegó una conexión con los glaciares de nieve de los Pirineos que también daban agua para esos ríos, y todo eso me llegó como algo que me estaba amando desde siempre y me estaba dando sostén para mi vida. Porque conocían mi alma, y desde lejos como esos viejos padrinos o madrinas que te saludan desde lo lejos. No están contigo, tú estás muy lejos, pero ellos están atentos a tu alma, y del mismo modo que están atentos a las almas de otras personas que han sido alimentados, gestados en su influencia, con su agua. Entonces, bueno, pues fíjate si la cosa se extiende, que uno tiene que poner en su esquema no solamente los elementos que están en ese lugar, sino que si, por ejemplo, hablamos de agua de ríos, pues hay que ver dónde nacen. ¿Me explico? Porque eso va a estar ahí también. O sea, realmente el agua de un río no nace en el sitio donde estás, nace más atrás. Siempre hay que ir a las fuentes, a las raíces, para entender cómo es algo. O sea, un río puede estar contaminado cuando pasa por un lugar, y esa contaminación hay que tenerla en cuenta y ponerla en el mapa. Pero hay que ver de dónde viene la contaminación. Viene de esto y de esto. Y esas influencias apuntan en el esquema. Influencias contaminantes. Pero el agua del río es inocente, por así decirlo, porque un río no está provocando eso, él mismo. El río solo fluye. Le arrojan la basura, no tiene la culpa. Pero ¿de dónde viene el río? El río viene normalmente, o muchas veces, pues de montañas, y nace de una manera pura. Entonces, bueno, pues hay que ver de dónde nace, de qué montañas nace y qué carácter, bueno, nos llega o se siente de eso. Entonces, cuando uno logra conectarse con la raíz de estas cosas, es cuando, bueno, se producen importantes sanaciones, liberaciones de energía. Porque uno empieza a poder sentirse arraigado en este planeta de una manera hermosa. Ya no es aquello de nací en un hospital, mi madre me parió con anestesia general, fue el caso de mi madre, no se dio ni cuenta de que yo nacía, me trataron mal los médicos, me no sé qué, me dejaron sola allí, no sé cuántos. No, es bueno, tú estás naciendo en ese sitio, hubo una serie de accidentes, digamos, o de faltas de cuidado en tu nacimiento, pero mira todo lo que tenías ahí, que estaba poniendo su energía y su cariño, su amor para que tú vinieras al mundo. Te estaban mirando con ojitos tiernos los espíritus, en mi caso, ¿no? De los Pirineos, de los glaciares, de las montañas, de los ríos, no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando sientes eso, cuando te puedes sentir conectada a eso, aunque no hayas tenido un sueño como yo, pero si tú lo ves sobre el mapa dices, ostras, esto es importante.
claro que yo siento la consciencia de las cosas, siento la consciencia del agua, siento la consciencia de las montañas. Yo no sé si es el caso de todo el mundo, supongo que mucha gente no, y les puede parecer que esto es pensamiento mágico, pero bueno, este es el sentir de la humanidad desde que es humana. O sea, sentir a Dios en la naturaleza es lo más antiguo. Más bien lo que tenemos ahora en la modernidad es una especie de cosa extraña, como si nos hubiéramos vuelto raros o mutantes, ciegos, sordos, que en fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo me limito a dar mi testimonio. Entonces, bueno, la influencia más marcada en muchos lugares es la de las montañas o la de los lugares elevados. Por ejemplo, en los vídeos en los que he hablado de mi iniciación o compromiso con Miguel, pues cuento que él me pidió que fuera a un lugar elevado, a una montaña. Pero yo en aquel entonces estaba viviendo en una ciudad junto al mar. Entonces, una ciudad que está junto al mar y tiene montañas, tiene esas dos influencias. El mar es una influencia, el mar es, como decir, es una gran influencia, algo que te va a marcar. Pero para conectarte con determinadas energías sagradas, lo que tiene más poder es la montaña, porque está más arriba. O sea, el mar sí, claro, pero fíjate que Miguel no me dijo vete al mar y te conectarás conmigo. O sea, recibirás allí mi iniciación. Me dijo sube a la montaña. Sube a la montaña. Tal vez porque bebemos el agua que viene de las montañas, me explico. No bebemos el agua del mar normalmente. Sí, vale, ahora hay lugares que sí lo hacen plantas desalinizadoras, etcétera, etcétera, pero digamos que esto es bastante moderno. También se puede decir que, bueno, que las montañas pues tienen perspectiva. Las montañas tienen perspectiva y esta es importante. También el mar tiene perspectiva, pero bueno, en fin, que depende un poco de la clase de energía e influencia que quiera estar llegando a un lugar. Evidentemente, si es algo que llega del cielo, el lugar donde primero posa los pies es la montaña. Como Miguel es un ángel, es una energía que yo siempre he sentido que viene del cielo, o sea, es algo que baja del cielo, pues es muy normal que se relacione con las montañas porque, digamos, están a medio camino entre el cielo y la tierra. Las montañas son importantes. Las montañas suelen tener espíritus guardianes que velan por los lugares y de hecho en las montañas se deciden muchas cosas, más de lo que la gente cree. Sobre esto he encontrado que hay tradiciones indígenas, sobre todo en América, en México, en Perú y lugares así, que se hacen mucho eco, hablan mucho de los espíritus de las montañas. Yo no soy una experta en tales tradiciones, pero ando leyendo estas cosas, me resuenan mucho con las cosas que yo he vivido. Pero bueno, el tema de las montañas es amplísimo. Yo solo voy a decir que cada montaña tiene su carácter. O sea, cada montaña es como las personas. Cada montaña es como es. No todas piensan igual, no todas sienten igual, ni todas toman sus decisiones igual. Y sí, he dicho toman sus decisiones porque esto existe. Hay espíritus guardianes, espíritus de las montañas que toman decisiones, no son cuerpos inertes, por así decirlo. Puede que la roca sí, pero el espíritu, la conciencia que está allí viviendo es otra cuestión. Entonces, bueno, las diferentes montañas de la Tierra, como he dicho, tienen diferentes personalidades. Algunas están más inclinadas a unas virtudes y otras a otras. En todo caso, se las ha de tener en cuenta, o sea, son cosas que importan. Cuando a mí se me dijo de ir a la ciudad donde había nacido, fíjate que los guías no me dijeron siéntate al lado del río. Sí que lo primero que me llegó cuando me acercaba a la ciudad en coche, pues fue toda la masa esta de el problema que existía con las aguas contaminadas y con el río, ¿vale? Pero luego me dijeron que fuera a un alto. O sea, me dijeron vete a la antigua catedral, pero en realidad no era por la antigua catedral en sí exactamente, sino por dónde estaba construida esta, en un alto que dominaba el paisaje y dominaba la ciudad. Entonces esto es el punto. A veces la gente se confunde, piensa que la importancia es por el templo. En realidad el templo, bueno, el templo puede tener importancia o no.
Más bien la importancia es el elemento geográfico donde está construido el templo, por lo menos en muchas ocasiones. Entonces, bueno, lo que pasa es que muchas veces quienes construyeron los templos, sobre todo en determinadas épocas y en determinados contextos, tenían conocimientos acerca de la tierra, de las corrientes telúricas, de las historias, e incluso pues aprovechaban a veces lugares de antiguos santuarios, lugares de antiguo culto, donde pues los antiguos pobladores ya habían sentido cosas de la tierra, ya sabían que allí a lo mejor había algo sagrado. Entonces, bueno, pues el cristianismo muchas veces simplemente construyó sus cosas allí. A veces para aprovechar la ola de culto que ya existía en ese lugar. O sea, la gente iba a ese lugar, entonces, bueno, dijeron, bueno, pues vamos a poner aquí nuestra iglesia. Pero otras veces fue con un ánimo de borrar lo anterior e imponer el nuevo relato religioso, por así decirlo, ¿no? Es como era una manera de apropiarse de... En fin, hubo diferentes cuestiones. Lo cierto es que esto se viene haciendo desde hace muchísimo y ya se hizo incluso con templos romanos. O sea, esto está documentado, además no me lo invento. O sea, en mi país mismo, en España, se sabe que hubo lugares de asentamiento de templos, lugares de culto romano, que pues luego fueron posteriormente utilizados pues como lugares de culto cristiano, y así sucesivamente. Se hizo después pues con también muchos lugares de otras tribus prerromanas y de otros orígenes, vamos a decirlo. Así que, bueno, hay que poner a las montañas en el mapa y hay que ver a ver si hay algún otro elemento o algo característico de un lugar. Hay lugares, por ejemplo, lugares rurales que están marcados por un bosque o por un tipo de animal que es especial de ese lugar o algún tipo de elemento natural que es dominante. Hay lugares que están como custodiados pues por, yo qué sé, el espíritu de los robles o de las palmeras o de los cedros o de los ciervos. Bueno, es que hay muchas cosas aquí a decir. Y luego hay ciudades modernas que están muy marcadas pues por cosas modernas. Pues qué sé yo, si te vas a según qué lugares de Estados Unidos que están marcados por la carrera espacial, por la NASA y todo esto, pues eso marca una influencia en el lugar, lógicamente. Si te vas a un lugar que está muy militarizado, donde hay la sede general de algo militar o lo que sea, pues eso lo marca. Si te vas a vivir al lado del Pentágono, eso te marca. Si te vas a vivir al lado del CERN, no sé qué de las partículas que hicieron en Europa, pues eso marca. Son cosas modernas, pero son tan importantes en su masa, en su energía y en el poder que se les está dando, en el dinero que se está metiendo ahí, que eso empieza a ser una marca en ese lugar. Y entonces pasa a ser una influencia en las almas que nacen en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se comunica uno con la energía de ese lugar? Bueno, es que, como ya he dicho, no hay una única energía. La tierra de ese lugar, la tierra local, recoge todo esto porque es el lugar donde todo esto se hace, donde todo cae, donde todas las cosas se posan, donde todos los restos de algún modo se asientan. Entonces, tal vez la manera más fácil o más lógica, por lo menos en general, de comunicarse con la energía de un lugar es dirigirse hacia la tierra, pero sabiendo que la tierra abarca todas estas cosas que yo he dicho. Porque es a la tierra que caen los muertos, estén enterrados o no, se quieran marchar al más allá o no. En la tierra están todos sus restos han caído allí. En la tierra están los vivos, en la tierra están los ríos que corren, en la tierra están las montañas, en la tierra están los bosques, los animales, las construcciones humanas, los rascacielos, los pentágonos, los laboratorios. Todo lo que queramos pensar está en la tierra. Y además estamos viviendo en la tierra. Tiene toda la coherencia del mundo. Por lo tanto, ¿cómo saber qué energía dominante o cómo es lo que podemos encontrarnos en un lugar? ¿Qué es lo que nos está afectando? Saluda a la tierra que tienes allí
Si vives allí, saluda a la tierra que está bajo tus pies, saluda a la tierra del lugar donde naciste, exprésale tus respetos, exprésale tu agradecimiento, porque es mucho lo que soporta para que nosotros estemos vivos y para que desarrollemos nuestra vida. Es mucho lo que sacrifica la tierra de continuo para prestarse, para que hagamos con ella tantas cosas. Y luego pídele con toda humildad, desde tu ignorancia, pídele que te muestre, que te enseñe, que te señale lo que tienes que ver o lo que tienes que aprender, lo que tienes que tener en cuenta de la energía de un lugar. Puede que no la escuches con palabras traducidas como me pasa a mí, pero te pueden llegar emociones, te pueden llegar ideas. Solo ten en cuenta una cosa, la tierra, para nuestra mentalidad moderna, la solemos sentir lenta. Es decir, yo diría la tierra es lenta en responder a veces, pero es una mala expresión porque la tierra no es ni lenta ni rápida, la tierra tiene su propia velocidad. Somos nosotros los que cada vez vamos más acelerados. Entonces, teniendo en cuenta que quienes van a escuchar este vídeo son personas muy aceleradas porque son modernas, yo voy a decir, ojo al dato porque la tierra suele sentirse lento. Entonces, ¿esto qué significa? Te tienes que sentar y tienes que dejar que ella se tome su tiempo en responder. Tienes que permitir darte a ti misma un tiempo para alcanzar o para sentir, para que te lleguen las respuestas. Es como cuando usabas el antiguo correo de escribir a mano, meterlo en un sobre, meterlo en el buzón y pasaba una semana antes de que aquello se movía, llegaba al sitio y tal vez te llegaba una respuesta. Igual, bueno, puede que no sea tan lenta la respuesta de la Tierra, pero quiero decir, ese es el ritmo natural de la Tierra, es el ritmo natural de las cosas. Entonces, bueno, si te llega rápido, bien, pero si no, pues ten paciencia. Esto es algo, además, en lo que la Tierra tiene una grandísima virtud, la virtud de la paciencia. Es, vamos, su maestra suprema, la Tierra, la virtud de la paciencia. Entonces, bueno, tú, como te digo, le expresas tus respetos a la Tierra, le agradeces, tal, entonces le dices, le preguntas y te sientas y esperas, pones tu mano en el corazón, tratas de sentir si en tu interior llega algo, si te llega una emoción, una idea, un pensamiento, un algo. Lo registras y, bueno, dices, vale, pero quedas a la espera. Mantén abierto el proceso. No digas, bueno, ya está. O digas, vaya, pues no me ha llegado nada, pues qué rollo, pues ya está. No. Mañana vuelves a hacer lo mismo en otro ratito. Ni siquiera hace falta que insistas, que presiones y que estés allí una hora estrujándote el cerebro o presionando. No, otro ratito. Y pasado otro ratito y así sucesivamente hasta que tengas una sensación de decir, ya entiendo. Esto es. Bueno, lo voy a dejar aquí porque hay más cosas a decir, pero creo que es suficiente y no quiero hacer vídeos largos, que siempre digo lo mismo y al final a veces me llego a la hora y no. Esto ya son 40 minutos, suficiente, porque luego le añado un poquito de musiquita y no sé qué en la introducción y ya está. Pero continuaré hablando de estas cosas.